Abre tu Biblia en el libro de Daniel, vámonos rápido a Daniel capítulo 7. Hoy voy a tratar de acabar este capítulo, Daniel capítulo 7. Y bueno, pues, si tú has estado siguiendo estos estudios, sabes que hemos dicho, ¿verdad?, ya muchas ocasiones que los primeros 6 capítulos de Daniel fueron historias que Daniel escribe sobre él y sus amigos. Estas historias tienen enseñanzas muy profundas, ya las vimos, ya las estudiamos, y yo sé que podríamos seguir hablando mucho más de ello, ¿verdad? Cada vez que tú abres un capítulo, nuevas cosas. Pero a partir del capítulo 7 de Daniel, nos va a relatar una serie de visiones y sueños que Daniel tuvo en el tiempo que estuvo en cautiverio. En el tiempo que él estuvo en cautiverio, estos más o menos 70 años que estuvo en cautiverio, Babilonia, luego acuérdate, el imperio medo-persa, y que nos van a abrir un panorama, estas visiones que Daniel tiene, sobre la soberanía de Dios y cómo Dios tiene todo bajo control. Nada de lo que sucede en el mundo, y escúchame bien, hermano, nada de lo que sucede en el mundo está fuera del control de Dios, a pesar de que vivimos en un mundo caído, donde el pecado y la maldad están imperando. Vivimos en un mundo y Dios está el control, ¿verdad? Estaba estudiando, y Charles Spurgeon, un gran evangelista y predicador de hace algunos años atrás, dice que él acostumbraba a decir que leía el periódico para ver cómo estaba Dios gobernando en el mundo. Y me gustó ese pensamiento. Él decía, yo leo el periódico para ver cómo está gobernando Dios en el mundo, y cuando tú y yo tenemos esa perspectiva, no vamos a vivir en angustia, ¿verdad? Porque obviamente tú lees el periódico, yo mismo he dicho, ni lo leas, ¿verdad? Porque puras malas noticias. Entonces, pero vamos a ver, Daniel particularmente, vamos a aprender cómo a través de estas profecías, estas profecías que vamos a leer, toda esta lectura apocalíptica, y ahorita voy a hablar de ello, vemos cómo los reinos, los gobiernos, las potencias mundiales que hoy están, mañana dejarán de estar, van a sucumbir. De hecho, ya lo vimos, ¿verdad? Nabucodonosor, Babilonia, ahora el imperio medo-persa, y todo esto finalmente nos lleva a que un día el reino de Dios se va a establecer. Amén. Un día vamos a ver el reino de Dios estableciéndose en esta tierra, y la literatura apocalíptica, voy a mencionar un poquito sobre esto, y doy gracias a Dios porque hace unas semanas atrás como que Dios me estaba preparando. Estamos tomando un curso con uno de los pastores y que es maestro de la palabra, y luego yo lo pongo para animar a que se inscriban. Estamos hablando sobre precisamente la apocalíptica judía, ¿no? Y entonces como que era una preparación, he estado estudiando un poco acerca de esto, pero la literatura apocalíptica judía es un género literario en la Biblia. O sea, la literatura apocalíptica judía, y lo encontramos particularmente en Daniel, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Daniel, en Ezequiel, también encontramos esta clase de literatura apocalíptica. En el Nuevo Testamento, Apocalipsis, por supuesto, que es literatura apocalíptica. Y como tú sabes, no debemos de perder de vista esto es a manera de introducción. La Biblia tiene varios géneros literarios. La Biblia tiene varios géneros literarios, por ejemplo, la poesía, la narrativa, la historia, las cartas de Pablo, los evangelios, y la apocalíptica es otro género literario que está dentro de la Biblia. Ya mencioné que particularmente estos libros, pero no son los únicos, algunos profetas llegan a usar la literatura apocalíptica. Jesús mismo habló en un lenguaje apocalíptico en algunos momentos, particularmente están en el Evangelio de Mateo, y entonces no debemos de perder de vista esto. Es muy interesante aprender sobre esto, porque la literatura apocalíptica o este estilo, ¿verdad?, está llena de visiones, de símbolos, de imágenes,
Y un subgrupo de la apocalíptica son las profecías, ¿no? Entonces es importante entender esto. La literatura apocalíptica contiene todo esto, ¿verdad? Símbolos, imágenes, visiones. Y normalmente en este tipo de literatura hay un intermediario, o sea, el que está dando o el que está escribiendo, el que está recibiendo la enseñanza, la visión, pero hay alguien, un intermediario que interpreta o explica esas visiones, como lo vamos a ver incluso aquí en Daniel capítulo 7. Recuerdas a Juan mismo, ¿verdad? Que el ángel, o muchas veces los ángeles, Juan decía, ¿y qué significa esto? O le preguntaban para que él preguntara, ¿no? Entonces hay un intermediario que explica esas visiones, esas figuras, todo aquello que está recibiendo. Y la literatura apocalíptica tiene como propósito principal, esto es muy importante entenderlo, darnos una perspectiva celestial acerca de la historia para interpretar el presente a la luz del futuro. Es una característica de este tipo de literatura o de lo que nosotros hablamos, de este género literario. Entonces, cuando nosotros entramos a leer este estilo literario, que es la apocalíptica, entonces requerimos una nueva manera de leer la Biblia. O sea, no es igual que leas las cartas, que leas crónicas, la historia, ¿no? No sé, Deuteronomio, que son leyes, a cuando tú te metes a leer este género literario que es la apocalíptica, ¿no? Que Daniel, a partir del capítulo 7, y por eso es importante esta introducción, vamos a ver que él usa este género literario. El propósito de este género literario apocalíptico, el propósito principal es fomentar la piedad y el amor a Dios en tiempos de crisis. Esto es muy importante. O sea, el propósito de este género apocalíptico, cuando Daniel o Juan, ¿no?, escriben bajo este género literario, su propósito no es hablarnos del fin del mundo, aunque vamos a ver que ahí hay cosas, pero el propósito no es ese. Mucho menos el propósito es asustar a la gente. De hecho, hoy en día Hollywood se ha encargado de desvirtuar el rollo de lo que es el apocalipsis, ¿no? La apocalíptica, la apocalipsis como los últimos tiempos. Y cada vez que tú ves una película, siempre tiene que ver con terror, con el fin del mundo, con miedo, con catástrofe, con cosas que hemos aprendido mal. No es lo que la Biblia, no es lo que Dios nos quiere decir. O sea, nuestra manera de entender el género apocalíptico ha sido solamente lo que Hollywood nos ha enseñado. Y entonces el propósito de este género tiene el propósito, yo estaba estudiando, ¿verdad?, y lo extraje de un libro, no es mi idea, de fomentar la piedad y el amor de Dios en tiempos de crisis. Entonces esto es interesante. No está hecho para satisfacer la curiosidad del hombre y andar buscando códigos secretos. Esto es interesante. Apocalíptica, o sea, el género literario de apocalíptica no tiene el propósito de andar buscando que el creyente, incluso el teólogo, ¿verdad?, y muchos, andar buscando ahí códigos secretos, cómo está ahí, qué significa exactamente ese cuernito que está ahí, pero ese cuernito le salió voz y le salieron ojos, entonces voy a encontrar. O sea, si hay una interpretación, pero realmente el propósito es que tú y yo podamos ser edificados. Ahora, ve qué tan mal ha sido usado o ha sido manejado este género literario, la apocalíptica. Y es un género literario en la Biblia, y yo mismo lo he estado, lo que te estoy enseñando, lo he estado aprendiendo también, ¿verdad? En este contexto que te estoy diciendo. Ve qué tan mal que a veces nosotros creemos, por ejemplo, cuando leemos Apocalipsis, ¿no?, que es un libro que a lo mejor no todos lo han leído, incluso muchos ni lo leen, pues, ay, no, me da miedo, pastor, no sea que, no, me da miedo el Apocalipsis. No, o sea, habla de la glorificación de Jesucristo. Como voy en mi último punto, la literatura apocalíptica, lo voy a decir y luego me regreso a la idea que te iba a dar, no se enfoca en el fin del mundo,
sino en la victoria de Jesucristo al final de los tiempos y el establecimiento del reino de Dios. Ese es el propósito. Tanto Daniel como Apocalipsis, como Jesús cuando nos habla en un lenguaje apocalíptico, es la glorificación de Jesucristo y el establecimiento del reino de Dios. Pero te decía en esta idea que ve que tan mal se ha manejado a lo largo de la historia este género literario de la apocalíptica, que incluso a veces cuando nosotros leemos Apocalipsis, por ejemplo, los 4 jinetes del Apocalipsis, que es algo bien oído, ¿no? A veces hasta nos imaginamos que van a aparecer en el cielo 4 caballos de colores y encima de cada caballo un jinete montándolo, y uno con una balanza y otro con una espada y otro, o sea, así nos imaginamos, así se pintan, así se dibujan cuando tú escribes. De hecho, lo que vamos a hablar hoy en Daniel, estas representaciones son grotescas. Es más, ni quise poner una foto porque tú no, ¿cómo describes, cómo pones, cómo puedes dibujar una imagen que el único propósito, porque la literatura apocalíptica tiene el propósito, ¿verdad? Es ese género, es un género que debemos de aprender a interpretarlo, pero no lo puedes dibujar. Mira, y te lo voy a poner como ejemplo para que veas qué tan equivocados hemos estado, porque somos influenciados incluso por la cultura a hablar de Apocalipsis. Hay otro género literario que es la poesía y que también está en la Biblia. Es un género literario hermoso, es un género literario que también tiene muchos símbolos, muchas figuras, y que tú puedes y tú debes de estudiar en el contexto de la Biblia para interpretarlo. Pero por ejemplo, quiero venirme rápidamente solamente para que lo veas. Cantares capítulo 4. Cantares es un libro que es poético, ¿no? Y si tú lo has leído, a lo mejor hasta te has asustado. Pero tú, ¿cómo puedes dibujar? Porque nadie ha dibujado. No hay dibujos sobre estas descripciones, porque el género de poesía, o sea, son muchas figuras de interpretación que se usan. Por ejemplo, te decía Cantares 4, dice, ahora lo voy a leer e imagínate cómo lo dibujarías. Tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas, que suben del lavadero y todas con crías gemelas, y ninguna entre ellas estéril. A ver, échate un dibujo de eso. Tus labios, mira, qué poeta, ¿no? Qué romántico. Tus labios como hilo de grana, y tu habla hermosa, y tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de David, tu cuello como la torre de David, edificada para armería, 1000 escudos están colgados en ella. O sea, imagínate un cuello así, o sea, como la torre de David, 1000 escudos, y todos escudos de valientes. Y hasta ahí me detengo. ¿Cómo tú puedes pensar que vas a dibujar, hacer un dibujo de esto? Son figuras. Son, como te decía hace rato, ¿verdad? Hablando de la literatura apocalíptica, son símbolos, son imágenes, son visiones. Y Apocalipsis, Daniel y Apocalipsis también. Entonces, no cuando hables, o a partir de hoy a lo mejor vamos a ir estudiando. Y yo no me voy a meter en rollos tan profundos, porque realmente y lo digo con cuidado y lo digo en verdad porque así lo he visto, y eso no quiere decir que no conozco, no he leído, no he estudiado estos libros apocalípticos, pero mi teología del fin del mundo es sencilla. Cristo viene, debo de estar preparado y mi lámpara debe de estar encendida. Así es mi teología del fin del mundo. A veces nos metemos en tantas honduras y entonces extraemos y buscamos. Pero por eso yo te quiero enseñar y quiero decirte que por eso no te debes de imaginar cuando vamos a hablar a un Daniel. Vamos a empezar con el capítulo 7 que habla de 4 bestias, ¿no? Entonces un león con alas de águila,
¿no? Y que de repente se le quita la fuerza y se le da un corazón de hombre y se le ponen piernas de hombre. Entonces, ¿cómo lo dibujas? ¿Cómo lo escribes? No tienes que dibujarlo. No es que van a venir 4 jinetes cabalgando en el cielo cuando Cristo venga. No, es una idea equivocada y falta de conocimiento o de profundidad en la palabra de Dios. Y yo sé que son temas que a veces tenemos que estudiarlos. A mí personalmente me encanta más hablar la palabra de manera práctica, ¿no? Yo prefiero dar un mensaje práctico a la vida, a tu necesidad, que meterme más así, pero hoy tenemos que entrarle, ¿verdad? Entonces, de hecho, dije, ya cuando llega al capítulo 7, dije, Señor, pero dije, vamos a entrarle, amén. Entonces, vamos a entrarle porque esto está interesante. Entonces, después de esta introducción, entonces vamos a estudiar capítulo 7 y espero avanzar muy rápido. Voy a avanzar rápido, pero quiero ser muy objetivo. En el primer año vamos a leer del versículo 1 al versículo 10 y vas a empezar a ver una lectura diferente, un lenguaje diferente. Ya no es la historia de Daniel, sus amigos, el foso de los leones, el horno de fuego. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, y ve que en qué tiempo, ¿verdad? Ya hablamos de Belsasar, cuando Daniel estuvo ahí, que era el nieto de Nabucodonosor. Tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y lo relató lo principal del asunto. Y Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Y después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, esa es la tercera bestia, con 4 alas de ave en sus espaldas. Y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos. Y mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Imagina, te lo estás imaginando, pero no, ese es el punto, ¿verdad? Las figuras, los símbolos, lo que vamos a hablar. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, y millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Hasta ahí vamos a empezar. Daniel está viendo en esta visión una gran tempestad en el mar, ¿verdad? Una gran tempestad que es empujada, que es hecha, ¿verdad?, por unos fuertes vientos que vienen de los 4 puntos cardinales de la tierra, como un espantoso huracán, como algo que está sucediendo en el mar, de donde el viento agita el mar y se levanta con furia, ¿verdad? Y yo no sé si tú has visto esta imagen, esta realidad en el mar abierto, donde haya un huracán, donde haya viento, ¿no? Como es algo espantoso, algo terrible. Nadie quiere estar ahí, nadie quisiera estar ahí porque muere seguramente. Y entonces esta furia se levanta, el mar, ¿verdad? Y el mar en la Biblia, en otros pasajes, representa varias cosas. Entre ellas representa a las naciones, representa el mundo en el que vivimos, siempre agitado.
donde hay toda clase, así se representa el mundo en el que vivimos, ¿verdad? El mar, esta agitación, donde hay toda clase de violencia, de muerte, de destrucción. Vivimos en un mundo caído, y aunque a lo mejor en nuestro pequeño lugar de vida, relativamente, gracias a Dios, ¿verdad?, estamos bien, estamos en paz. El mundo, ¿verdad?, el mundo visto desde una perspectiva divina, ¿no?, hay tanta violencia, tanta agitación, tanta turba, tanta muerte, y esto está representando. Y de ahí, entonces, en el mar, que representa el mundo, salen o surgen cuatro bestias dispuestas a pelear y a luchar por obtener la prominencia. Vemos que no emergen al mismo tiempo. Leíamos que emergen una y después otra, de tal manera que esto nos va dando una idea que así, porque estas bestias, estas cuatro bestias, para irlo puntualizando, representan imperios, representan gobiernos, representan lo que a lo largo de la historia, ¿verdad?, se han levantado y emergen diferentes imperios que suceden unos a otros. La historia misma nos ha enseñado los imperios que existen, que existieron, que dejaron de existir, y otros que aunque están, un día dejarán de estar. Entonces, los cambios a través de la historia. Y entonces una gran potencia se levanta, y lo veíamos con Babilonia. Otra potencia más grande que esa se levanta y destruye a la que está. Y entonces las cuatro bestias que se levantan del mar son los diferentes imperios terrenales que hacen aparición a través de conflictos, guerras, poder, destrucción, y en su afán de conquistar destruyen a imperios más pequeños y más vulnerables. Y esta es la historia de la humanidad. Esta es la historia de los diferentes imperios. Porque de entrada podemos ver que estas cuatro bestias son muy peculiares: un león, un oso y un leopardo. Y la cuarta bestia es un animal de apariencia tan horrible que Daniel no le puede dar el nombre. Simplemente dice, no, o sea, es tan horrible que no le da un nombre. Pero estas cuatro bestias, ¿verdad?, por sus características, que son animales agresivos, violentos, que son animales que atacan, ¿no? Y como lo vamos a ver más a detalle, nos habla de lo que son los diferentes imperios que han existido, que para lograr poder, para lograr tener más territorio, siempre han sido como bestias, ¿verdad? Como estas bestias, tratando de tomar, de destruir, de matar, de arrancar, de romper, ¿no?, con el fin de tener un poquito más de poder. Entonces, incluso muchos teólogos han llegado a la conclusión de que estas mismas bestias, que estas cuatro bestias, al menos estas cuatro que vemos, ¿te acuerdas del sueño de Nabucodonosor en Daniel 2, ¿no? El sueño de esta estatua de hombre, que también Nabucodonosor tiene un sueño, y yo lo dije de manera muy superficial, porque está la interpretación. Acuérdate que Apocalíptica habla de que te da la interpretación. Entonces la interpretación era que era una figura, una estatua que estaba hecha de diferentes materiales: oro, plata, bronce, hierro, ¿no? Y al final era como lodo, mezclado con hierro. Entonces, para Nabucodonosor, esta visión que él tiene, él ve lo mismo, como cuatro imperios. Daniel dice, son cuatro imperios. El primero eres tú, Babilonia, oro. Luego vendrá otro, plata. Luego vendrá otro, bronce, hierro, y uno que será una mezcla de todo. Entonces, pero el sueño de Nabucodonosor es como lo que es el imperio, los imperios, las potencias mundiales, bajo una perspectiva de lo que es la fama, el poder, la riqueza que humanamente una nación representa. Y esto espero poder explicarlo bien. O sea, humanamente hablando, ¿no?, un imperio poderoso, un imperio que ha gobernado, ha conquistado, se ufana de tener fama, de riquezas, roba, quita. Y eso es lo que está viendo Nabucodonosor, porque se representan metales como el oro, ya te lo dije, plata, cobre, hierro, lo que humanamente se ve en un imperio. Pero lo que Daniel está viendo, que es lo mismo,
pero visto desde otra perspectiva. O sea, Daniel lo está viendo como una pesadilla, lo que realmente está detrás de un gran imperio, que es destrucción, muerte y violencia. Lo que se tiene que hacer para que un reino como, ¿cuál te gusta? Alemania, con Hitler. ¿Cuál te gusta? Estados Unidos. ¿Cuál te gusta? España. Todo lo que han hecho, ¿verdad?, para obtener un poco más de territorio, poder, ¿no? Y para ello ha habido muerte, violencia, destrucción. Y entonces, por eso estas figuras, estos animales que son salvajes, carnívoros, ¿no?, como el león, el oso, el leopardo, ¿no?, y que aún el cuarto es más feroz que todos, ¿no?, y ahorita lo vamos a explicar. O sea, es peor que todos. Y el objeto de esta revelación es mostrarnos cómo las naciones a lo largo de la historia han caminado así. Hoy, en estos días estamos recordando los 500 años de no de la independencia, sino de la conquista. 500 años. Y lo has leído, ¿no? O sea, no son 500 años de que, o sea, son 500 años y dicen, ¿verdad?, que vinieron a destruir, a matar sanguinariamente. Y así son los imperios. Así ha sido a lo largo de la historia. Así fue Babilonia, así fue el imperio persa, así fue el imperio griego, el imperio romano, no se diga. Y puedes sumar imperios que se han levantado. Y entonces, esta visión tiene también como objeto entender, porque lo vamos a ver, que no importa el imperio que gobierne o el imperio que esté poderoso, siempre habrá guerra contra los escogidos de Dios, pero también al final, porque también está aquí en este capítulo 7, se establecerá el reino de Dios. También al final de la historia, al final de los tiempos, como se dice, se establecerá el reino de nuestro Dios. Entonces, estas 4 bestias, mira lo que dice el versículo 17, voy a leer un pedacito. Estas 4 bestias, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Versículo 18. Después recibirán el reino, después de esto recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces, apocalíptica no le interesa tanto explicarnos, vamos a ver lo que significa, pero siempre glorifica, ¿verdad?, lo que al final de los tiempos Dios, Jesucristo, la iglesia será glorificada. Por eso es tan bonito estudiarlo, pero correctamente. Versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Nuevamente, ¿verdad? De eso habla Apocalipsis, Daniel. 25, versículo, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos. Pero versículo y medio tiempo, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Amén. Ese es el final de los tiempos. Entonces, queda claro que no importa el imperio que se levanta o se ha levantado o se levantará, queda claro que gobiernos que han pasado existen o existirán si Cristo no viene. Queda claro que el mundo entero, ¿verdad?, los gobiernos, los imperios, son anticristos, anticristianos, ¿no? Yo anticristo no lo confunda o el anticristo, sino anticristianos. Puede haber diferentes gobiernos, pero al final, o en toda generación, en todo momento, el pueblo de Dios siempre será odiado, será acorralado,
será avergonzado, será humillado, incluso muertos por causa del evangelio. A lo largo de la historia. Que tú y yo, gracias a Dios, estemos viviendo una generación, y yo no sé si así acabará mi generación, porque las cosas están feas, pero que estemos viendo una generación donde tenemos una relativa tranquilidad, que lo más que te pueden hacer aquí en el país, ¿verdad? A nosotros, porque cristianos en el sureste los han matado por causa del evangelio, en Chiapas, en Oaxaca, en Veracruz, en Tlaxcala, en Puebla. O sea, eso es real. Por causa de Cristo los corren, los matan, los meten a hospitales, los golpean, les queman sus casas, pierden sus posesiones por causa del evangelio. Y normalmente está el gobierno, el municipio, finalmente es como el anticristiano. No digo anticristo, anticristiano. Entonces, brevemente tenemos que ver la descripción de estas 4 bestias para entender, ¿verdad?, un poco lo que Daniel nos está explicando. La primera bestia a emerger del mar es el león. Y muchos lo han identificado con el imperio de Babilonia, de una manera inmediata, ¿no? Inmediata, el imperio de Babilonia, porque coincide incluso con el metal que representa la estatua de Nabucodonosor, el oro, como el rey de los metales, ¿no? El oro, y el animal como el rey, ¿no? Por decir algo, ¿no? Como el rey de la selva, como uno de los animales que son el león. Es un animal que tiene características, es feroz, y así fue Babilonia, una nación, un pueblo destructivo, despiadado, ¿no? Entonces se menciona este león que es feroz, pero también dice que se le dieron alas de águila. Estas alas de águila representan la manera en que este imperio se extendió por todo el mundo con mayor velocidad, con mayor efectividad, ¿no? Las alas de águila representan esto, pero de repente se le arrancaron las alas, así lo dice, ¿no? De repente le fueron arrancadas las alas y perdió su ferocidad este león. O sea, de ser un león, acabó perdiendo las alas y teniendo, como dice, como teniendo piernas de hombre y corazón de hombre, y esto me habla de que se debilitó. Así son los imperios, así son los gobiernos. Hoy son feroces, ¿verdad? Se elevan, tienen su gloria, pero después de un tiempo declinan y después son humillados. Entonces, no perdamos de vista que lo que estamos entendiendo en el capítulo 7 de Daniel tiene que ver con la soberanía de Dios en el mundo, en la historia. Y aunque sí podemos aplicarlo a Babilonia, ¿verdad?, como esta nación que fue muy feroz, se levantó, pero al final perdió todo. Segunda bestia es el oso, que también se identifica de manera inmediata con el imperio medo-persa. Ahora, el oso igual, es un animal fuerte, voraz, agresivo, y que la característica dice que se le ve devorando a algún animal, porque incluso en su boca tiene 3 costillas, así lo dice, ¿no? O sea, la imagen que me da es como de un oso hambriento que todavía está comiendo y está listo para cazar otra cosa, y de hecho así lo dice, ¿verdad? El pasaje en donde dice: levántate y devora, y le fue dicho así: levántate y devora mucha sangre. O sea, es la imagen de un animal, de un oso que está devorando, está comiendo y está en posición de atacar a otra víctima con un deseo de devorar mucha carne. Y esto me habla de lo que son las naciones: su deseo de conquistar, en deseo de obtener más, en deseo de querer más, ¿verdad? Matan y derraman sangre. Y cuántos miles de millones de personas mueren en una guerra, por ejemplo, ¿no? Gente inocente, y el mismo ejército, los que dan su propia vida por causa de una guerra. ¿Por qué? Porque hay alguien allá arriba diciendo: vayan y den su vida y entreguen. Y no me quiero ver antipatriota, ¿no? Pero realmente ese es el espíritu del mundo. Entonces es como querer más, como tomar más. Es interesante cómo el imperio medo-persa, ¿verdad? Los historiadores, ¿verdad? Cuando
Cuando el imperio medo-persa conquistó Babilonia, conquistó dos naciones poderosas también que estaban en ese tiempo aparte de Babilonia. Uno era Egipto y otro era Lidia. Dos naciones que estaban ahí también y que el imperio medo-persa los conquistó. Entonces eso habla que algunos dicen que representan estas tres costillas que tiene en la boca el oso, ¿no? Y que todavía está queriendo devorar más. Entonces, como te digo, si bien es cierto el imperio persa siempre estuvo conquistando, se expandió y era violento. El imperio persa era conocido por su violencia, devoraban a la gente, mataban a la gente. Eso es lo que los gobiernos hacen, ¿no? Eso es lo que los diferentes imperios han caminado. Entonces, no es como que esta figura, el león o el oso, es específicamente solo en un momento, sino a lo largo de la historia. Lo que Daniel está tratando de explicarnos es lo que el mundo, la historia, los imperios están teniendo, gobernados como animales, ¿verdad? Como animales feroces, destruyendo. Tercer bestia es un leopardo. Un leopardo medio raro, tiene 4 cabezas y se le dio alas de ave. Aquí se les dio alas de ave y le fue dado dominio. Ahora, este animal, el leopardo, no es tan feroz como los anteriores, pero su principal característica es que es veloz. Es veloz para capturar a su presa e incluso se le acompaña de alas como el león para que pueda ser todavía más ágil, ¿no? O sea, un leopardo es súper rápido para atrapar, para capturar, para perseguir a su presa. Donde pone el ojo, le entra, lo mata al animal, pero se le dan alas como para alcanzar más. Y esto representa el tercer imperio, inmediatamente el imperio griego, que continuó después del imperio medo-persa, conquistó, y al frente de este gran hombre si podemos decir, ¿verdad? Alejandro Magno, que es destacado por sus conquistas rápidas. O sea, en la historia vemos nosotros, si tú lees un poco la historia de Alejandro Magno, el imperio griego alcanzó tanto territorio como pudo, ¿no? En algunas películas incluso se ve la historia de Alejandro Magno como que se sienta por ahí en un lugar, no me acuerdo, un lugar muy, muy relevante, donde estaba, que se pone a llorar y se pone mal y dice: ¿por qué? ¿Por qué estás así? Porque ya no tengo más territorio que conquistar. Porque había logrado tanto, había hecho tanto este hombre, ¿verdad? El imperio griego, que representa este leopardo rápido, ágil, que va, y que así también a lo largo de la historia han habido imperios que rápidamente conquistan, toman, son inteligentes, tienen estrategia, ¿no? Como un leopardo, ¿no? Los primeros, el oso, el león, son más como brutos, ¿no? Como a matar, a destruir, a comer, a asesinar. Pero el leopardo es estratega y también nos habla de lo que es un imperio, ¿no? Las 4 cabezas, también algunos teólogos dicen, ¿verdad? Inmediatamente representan 4 generales que apoyaron a Alejandro Magno en sus conquistas, y a su muerte, cuando murió Alejandro Magno, este imperio se dividió en 4 reinos. Entonces, estamos con los primeros 3. La cuarta bestia, y esta es la más interesante de todas, se describe como espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Se describe con dientes de hierro que devoraba y desmenuzaba todo. De hecho, Daniel repite esta expresión. Versículo 7, la cuarta bestia, dice que esta cuarta bestia era muy diferente a las otras. Versículo 7 dice: era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Tuve el deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera. Versículo 23: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, la cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Versículo 24: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros. Y esta bestia dice que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos, la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Entonces, estamos ante una realidad. Esta cuarta bestia no es como las otras. Nos habla de un imperio tan poderoso, ¿no?, que se va a levantar, y que es la última de las 4, de las 3 anteriores, que
característica principal de este imperio no solamente es tomar posesión, destruir, matar, sino se levantará contra Dios mismo y el pueblo de Dios. Que aunque todas las demás, ya lo vimos, las demás bestias, ¿verdad?, son anticristianas, los imperios, el mundo en el que vivimos, Babilonia, ¿no? Por eso la idea, y lo voy a decir, y si no estás de acuerdo conmigo está bien, pero por eso la idea de pensar que un día tendremos un gobierno cristiano, un presidente, un gobierno y todos seremos, eso no es la idea de Dios, no lo es. O sea, Dios nos ha llamado para hacer influencia, y puede ser que haya un cristiano, como un día prediqué, que sea presidente. Amén. Pero pensar que ese cristiano que es presidente hará que todo eso es el espíritu en el que vivimos, Babilonia en la que vivimos, hay tanta situación complicada. Pero tengo que avanzar. La característica de este imperio entonces es que se va a levantar contra el mismo pueblo de Dios, contra Dios mismo. Por lo tanto es el reino, nos está hablando que será el reino del anticristo. El reino que se levantará contra Dios y sus escogidos, un imperio diferente a los demás. Será un imperio mundial diferente a los que han existido. Y será una mezcla de todos los imperios ya mencionados y se levantará contra Dios mismo y la iglesia. Amén. Entonces, permíteme rápido ir a Apocalipsis 13. Préndame un poquito las luces, nada más para acabar rápido, porque si no, dejo a la mitad y ya tengo que avanzar. Apocalipsis 13 dice, ahora, Daniel, tienes que leerlo mezclando con pocas Apocalipsis, porque son géneros literarios similares, y mucho de lo que está en Apocalipsis está en Daniel, ¿no? Entonces, ve lo que dice Apocalipsis, ve lo que dice Juan. Después vi una bestia, y casi está leyendo Daniel, que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cuerno, y escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban de Dios. Y esta bestia se parecía, fíjate, a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Y vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Y todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Y dio lealtad a la bestia, y adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia, y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia?, exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? A la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios, y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses, y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Y además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo, y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo, toda tribu, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Hasta ahí. Me voy muy rápido. Pero la cuarta bestia, entonces, esta cuarta bestia es el gobierno del anticristo, un gobierno mundial que controlará todo e intentará debilitar a la iglesia y matará a todo el que esté en desacuerdo con su ideología. El apóstol Pablo lo dice de esta manera en 1 Tesalonicenses 2:3: nadie les engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando del anticristo, este líder que se levantará para gobernar, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, nosotros podemos ver que esta cuarta bestia que Daniel está describiendo nos está explicando que es el gobierno final que se levantará, que nunca se ha visto, que no se comparará a los que han existido o existieron, existen o tal vez existirán. Será un gobierno que será tan malvado, empujado, ¿verdad?, por Satanás mismo para destruir y para mermar en ese momento, en esa generación, a la iglesia. Entonces dice, Jesús mismo lo dijo, habrá gran tribulación, hablando de los últimos tiempos, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá.
Porque esta cuarta bestia se levantará para destruir y para mermar todo lo que tiene que ver con Dios. Un comentarista de Daniel dice: los festivales nocturnos de Nerón, en los cuales los cristianos envueltos en materiales inflamables servían como antorchas, y las piras en las cuales eran quemados en épocas posteriores aquellos que confesaban la verdad, parecerán tratamientos suaves cuando se comparen con el martirio que ha de venir. Tendrá que escribir su nuevo libro de los mártires, uno que va mucho más allá en su descripción de cosas horribles, y la iglesia aprenderá otra vez lo que significa llevar la cruz. Porque ser cristiano, hoy soy cristiano, pero a lo largo de la historia, muchos hermanos nuestros les ha costado la vida por imperios, por naciones, por gobiernos que los han destruido. No puedo decirte hoy que ya estamos en el tiempo, no es el tema, ¿verdad? Que ya está el anticristo, ya está, pasó, no está. Lo que te puedo decir es que un día ese imperio se está levantando. Y yo creo que todo ya está ahí, todo ya está, ¿verdad? La globalización y todo lo que vemos, cosas que parecían imposibles, hoy están. Pero al final, Daniel 7, y con esto termino, nos habla de, al final de los tiempos, como te decía, la glorificación de los hijos de Dios y el establecimiento del reino de Dios. O sea, no es un libro para que nos dé miedo, sino es un libro para que nos dé esperanza. Por eso te decía, es un libro que se escribió para dar esperanza a los que estaban afligidos. Porque cuando tú estás en aflicción y a lo mejor tu vida está puesta no en peligro, sino expuesta a muerte, estos libros que se escribieron, Apocalipsis, Daniel, daban esperanza en decir: Señor, en tus manos está mi vida. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, dice Daniel 7:9, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, y el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso habla del juicio final. Versículo 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido el anticristo y su gobierno, arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Así termina este capítulo 7 de Daniel. Entonces el panorama general es entender cómo estas cuatro bestias, o tres al menos, representan los imperios que han existido, existen y existirán a lo largo de la historia, su voracidad, su violencia, pero también representan o nos habla del último gobierno que vendrá antes de la venida de Cristo. ¿Es ya? ¿Será más adelante? No lo sé. Lo único que te digo es, mi teología es: Cristo viene, debo de estar preparado, con las lámparas encendidas, esperando la venida de Jesús. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu fidelidad, gracias porque tú vienes por una iglesia y esta palabra nos da esperanza. Señor, gobiernos se levantan, hay gobiernos tan violentos, tan destructivos, y la sangre de tanta gente ha sido derramada. Pero Dios, esos imperios un día se caerán y otros se levantarán si tú no vienes, pero que nosotros podamos entender que en todo tú tienes el control de la historia y de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén.